Gracias a Dios por un domingo más. Le damos gracias al Señor por su misericordia y también qué bueno que hubo la disposición en nosotros, ¿verdad? De venir a adorarle, a disponer nuestro corazón para exaltarle. Mire, esta enseñanza lleva como título Aborreciendo lo que Dios aborrece. Y este tema es un tema muy popular para nosotros los cristianos. Es un tema que constantemente hemos escuchado hablar de él, ¿sí? En cualquier, vamos a llamarlo así, en cualquier religión se habla de este tema. Pero es un tema que no se nos debe de olvidar y es un tema muy importante porque pues, es un tema que viene en la palabra de Dios, viene en la Biblia. Y en las enseñanzas pasadas nosotros hemos visto cómo Dios nos ha dado una definición exacta del pecado, ¿sí? Aprendiendo que no solo se trata de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos. No solo se trata de una acción, sino también de una actitud que tenemos en cuanto al pecado. Mire que el Señor Jesucristo les estaba hablando a personas que se consideraban justas a sí mismas, buenas, suficientes para entrar ellos por sus méritos, por sus obras en el reino de Dios, sin la ayuda de Dios. Ellos se creían capaces desde un punto de vista a afrontar el pecado por sí mismos y salir adelante. Habían aprendido un sistema religioso que los hacía aptos, según ellos, para vencer el pecado. Pero ¿saben? Cuando llegamos a este punto pasa algo en los seres humanos, porque nosotros creemos en lo personal podemos lidiar con el pecado. ¿Cuántos aquí ya vencieron el pecado, hermanos? ¿Cuántos aquí no tienen tentaciones? ¿No tienen enojos o arranques? ¿Cuántos? Ninguno aquí, vea. Todos estamos en esa lucha, ¿sí? Bueno, cuando no entendemos el problema del pecado, cuando tenemos una visión incorrecta del pecado, caemos en esto, ¿sí? Caemos en una presunción o caemos en la creencia de que nosotros podemos vencer el pecado. Y por ahí parte un error. Por eso en el Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, el Señor Jesucristo nos da un panorama completo en sí de lo que el pecado representa en la vida del hombre. Porque cuando entendemos lo profundo del problema, podemos correr a la única solución, y la única solución es Cristo, ¿sí? Le pregunto, y puede contestarme en voz alta. Yo le voy a decir, usted dice que sí o dice que no, como lo vea. Eso es cada quien la opinión. Pero le pregunto, ¿qué problemas enfrentamos a nivel mundial que son serios? ¿La pobreza sería uno de ellos? Sí, ¿no? ¿La falta de justicia en los países? También. ¿Qué me dicen las enfermedades? ¿Es un problema mundial? Sí, sí lo es. ¿La drogadicción? Son problemas mundiales que enfrentamos. La delincuencia. ¿Saben cuál es un problema en las estadísticas hoy en día en los países a nivel mundial? Incluso en los países que no son de primer mundo, el consumismo. La gente quiere más y más y más y trabaja para tener más. Y es un problema que se ha identificado y ha ido sobresaliendo. Es un problema mundial. Y si nos vamos por el lado ambiental, pues no tiene fin, pero la contaminación es un problema. La deforestación, por ejemplo, la basura, la sobrepoblación en ciertas áreas del mundo. Mire, decía un sociólogo, no se trata de que seamos muchos, sino de que esos muchos están en un solo lugar. ¿Cierto o no? Por ejemplo, Denver es una ciudad sobrepoblada, la ciudad de Denver. Bueno, a nivel país, ¿qué problemas tenemos? Bueno, yo veo en este país un problema de racismo. ¿Usted lo ve? Hay un problema de racismo. Un problema de migración. Amén, ¿verdad? Decimos. Sí, hay un problema de migración. Y todos nosotros somos inmigrantes, pero nosotros sabemos, los que vivimos aquí, del problema que estamos hablando, ¿sí? También
Tenemos un problema en la economía y también especialmente este país tiene un problema, sus habitantes, con el consumismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué me dice la inflación? Y sabe, cuando yo estaba viendo estos problemas que resaltan, por ejemplo, en nuestro país, también yo veo un problema en lo espiritual, un problema de que no buscamos a Dios. No estamos interesados en Dios. Hay un problema también que los ciudadanos mencionaron en las diferentes encuestas. ¿Y sabe cuál es? La falta de liderazgo. La falta de liderazgo actualmente. Eso salió en las estadísticas, por eso lo estoy mencionando. Y es actual hasta el día de hoy. No sabemos si el día de mañana vaya a ser eso un problema. Pero, ¿qué me dice? La salud, la vivencia, las carreteras. Son problemas de nuestro país, incluso de nuestro estado. ¿Sabe cuál es un problema de nuestro estado que ha sobresalido en las encuestas? Que la gente dice que es un problema ya y que necesitan darle una solución o una planeación. Los incendios forestales en este estado, ¿sí? Porque cuando pasan son destructivos. Entonces, en nuestro estado hay problemas de empleo, hay problemas de homeless, ¿sí o no? Es ya algo más cercano a casa, más cercano a nuestra ciudad, ¿sí? Hay problema de migración también, de la vigilancia de la policía, de los costos de atención médica. ¿A cuántos de ustedes les gusta pagar lo que pagan cuando van al médico? Cuando van a emergencias, ¿verdad? A ninguno de nosotros, ¿sí? Hay problemas de drogas, de alcohol, de delincuencia, de violencia armada en nuestro estado. Pero si resumimos todos estos problemas del mundo, de nuestro país o de nuestro estado, de nuestras comunidades, de nuestras colonias o incluso de nuestras familias, hermanos, llegamos a la misma conclusión. El problema es uno. Se resume en una sola cosa: el pecado del hombre. El pecado del hombre. Y es un problema grave. Y ahí surge. El pecado tiene una particularidad, hermanos, que consiste en el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Bueno, que nunca es tan simple como parece. Nunca es tan simple como parece. Nosotros decimos, oh, es que cometió este pecado, sí, pero tiene un trasfondo, tiene una razón, tiene un motivo, ¿sí? Y lo peor aún es que a veces no consideramos el poder tan destructivo que el pecado tiene en nuestras vidas. Y es tan destructivo, ¿sabe qué? Que nos puede mandar al infierno. Es lo que dice y enseña la palabra de Dios. ¿Y sabe quién habló mucho del infierno? Jesús. Jesús habló mucho del infierno. Pastor, pero últimamente ha estado hablando mucho de este mensaje del pecado. Bueno, también Jesús habló de este mensaje y más en las bienaventuranzas. Mateo 5, 6 y 7 habló de lo que significa el pecado. Así es que estoy tratando de hacer énfasis en lo que el Señor hace. Énfasis. Mire, en una ocasión dice una historia que un ministro australiano predicó enérgicamente sobre el pecado. Y como decimos aquí, ¿verdad? Les dio con todos a los hermanos, ¿sí? Predicó a los que lo estaban escuchando enérgicamente acerca del pecado. A lo que uno de los líderes lo abordó en su oficina directamente al final del servicio y le dijo: pastor, no queremos que hable tan abiertamente del pecado o sobre la corrupción del hombre. Y esta es la razón, le dijo el líder. Porque si nuestros niños o nuestros jóvenes escuchan hablar del tema, se convertirán más fácilmente en pecadores. ¿Cómo ve el razonamiento de este líder? Esto fue cierto. Bueno, el pastor sabiamente en su oficina sacó una pequeña botella del armario y se la mostró a este líder y le dijo: ¿ves estas etiquetas? La mostraba. Y el hombre dijo: sí, mira, aquí dice, con letras rojas dice veneno. Le dijo: ¿sabes lo que tú me estás pidiendo que haga? Estás sugiriendo que cambie la etiqueta de la botella. Supongamos que lo hago y pego encima de la etiqueta original una etiqueta que diga concentrado de menta.
¿Te imaginas lo que podría pasar? El que la use no sabrá el peligro al que se expone y de seguro moriría al recurrir a ella, porque no se le advirtió ¿de qué? De las consecuencias. Hermanos, así sucede con el pecado, ¿sí? Es necesario predicar de él. Es necesario recordar. Cuanto más suave sea la etiqueta que le ponemos, más peligroso será el veneno. Por eso no podemos minimizar el peligro del pecado, porque su consecuencia, si lo ingerimos, siempre será la muerte, así como el veneno. Ninguno de nosotros, en nuestro sano juicio, le cambiamos la etiqueta del veneno de ratas que dice peligro, veneno, y le ponemos Windex, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque sabemos la implicación que eso representa. Hay un peligro inminente. Y es lo mismo, hermanos, al predicar del pecado. Nosotros tenemos que predicar del pecado porque es un peligro inminente en nuestras vidas. Es una constante en nuestras vidas. Ahora, el pecado siempre va a destruirnos, siempre. Nos llevará siempre a una confusión. Y escuche, esto es clave, ¿por qué? Porque hay veces nosotros cuando nos encontramos en estas circunstancias o pasamos ciertos problemas y nos sentimos destruidos o confundidos o desubicados, ¿sí? O robados de las bendiciones, es porque probablemente el pecado tenga una influencia o esté presente. Dice un autor que el pecado nos quita la vida, en ocasiones poco a poco, pero también en ocasiones repentinamente. ¿Cuántas veces no hemos oído de un joven que por ir manejando borracho muere o mata a alguien más? ¿Sí? Mata a alguien más, pero él no se muere. ¿Sí? Puede ser poco a poco o repentinamente, pero el pecado siempre nos destruirá. Siempre. ¿Sí o no? El pecado causa lágrimas. El pecado que nosotros a veces cometemos o el pecado que otros cometen en contra de nosotros causa dolor, causa pleitos, contiendas, ansiedades, temores, preocupaciones e incluso hasta enfermedades. El pecado crea problemas en todas las relaciones humanas. Las relaciones humanas, la Biblia nos habla de tres: el hombre con Dios, el hombre con la naturaleza y el hombre con el hombre. ¿Sí? Y está en Génesis. ¿Qué pasó? Cuando el hombre pecó en la relación con Dios, ¿qué pasa? El hombre muere espiritualmente. Y qué gran problema, porque ahora la Biblia nos dice que estamos muertos espiritualmente. El pecado distorsionó la relación en sí que el hombre tenía con la tierra. ¿Se acuerda cuando Dios puso al hombre en la tierra y que le dijo: te vas a hacer cargo de ella, vas a labrarla, vas a trabajarla y ella te dará su fruto? Y gloria a Dios, era más fácil, ¿sí? Pero el pecado vino a distorsionar esa relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el hombre trabajaría con el sudor de su frente, lo dice Génesis. A todos nosotros nos cuesta trabajar, ¿sí o no? ¿Sí? No vamos con un gozo que brota de nuestro, no. Bueno, ahora nos tenemos que esforzar. ¿Por qué? Porque la tierra recibió una maldición por causa de nuestra desobediencia. Y Dios dijo: en lugar de producirte el fruto como lo hacía antes, ahora te va a producir cardos y espinos. Ahora ya no nada más vas a tener que cosecharla, no, vas a tener que limpiarla primero, vas a tener que trabajar más fuerte. Y esa relación entre el hombre y la naturaleza también se vio afectada. Y la maldición del pecado también alcanzó la relación de Adán y Eva. Y trajo conflictos entre los hijos. Ahora la maldición del pecado en el mundo viene a traer conflictos entre las relaciones entre seres humanos, tanto así que la palabra de Dios nos enseña que entre hermanos hubo un pleito y que uno mató al otro. Qué triste, ¿sí? Después de todo esto, no en vano el salmista dice, vamos al Salmo 51, versículo 5, en la traducción lenguaje actual:
Salmo 51, versículo 5, en la traducción en lenguaje actual dice: tengo que admitir, dice David, que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Y él tiene una revelación. ¿Por qué? Porque la traducción Reina Valera dice: en pecado me concibió mi madre. No habla de una relación ilícita, sino de un darnos cuenta, ¿sí?, de que siempre estamos inclinados a hacer el mal. Una vez un pastor dijo: usted no le enseña a su hijo a hacer lo malo, ¿verdad que no? Lo aprenden solos, ¿sí? Toda la muerte de los seres humanos entonces está relacionada con el pecado, desde enfermedades, guerras, asesinatos, accidentes, vejez. Cualquier causa de muerte siempre va a estar relacionada con el pecado, porque la paga del pecado, según Romanos, dice que es muerte. A ver, ¿alguno aquí me puede decir que no va a morir? No, todos vamos a morir, si es que no viene el Señor antes por nosotros. Pero si no es así, todos vamos a morir, porque todos estamos bajo ese ataque en el pecado. El libro de Josué, por ejemplo, lo llama una cosa maldita al pecado, lo describe así. El libro de Romanos lo compara como el veneno de serpientes o como un hedor de muerte. Pero ¿qué es el pecado? Vamos a 1 Juan 3:4 en la traducción lenguaje actual. Y la palabra de Dios es bien sencilla y bien clara cuando nos define qué es el pecado. Yo sé que usted lo está pensando, pero ahorita cuando vea el versículo, usted va a ver si estaba correcto o no. La palabra de Dios dice: todo el que peca, todo el que ¿qué? El que peca, desobedece la ley de Dios. Porque el pecado consiste ¿en qué, hermanos? Bien sencillo, ¿verdad? En desobedecer a Dios. Eso es el pecado, eso es pecar. Entonces, ¿qué es el pecado? Vivir como si no hubiera un Dios, como si no hubiera ley, como si Dios no existiera. Pero eso lo he dicho antes, ¿sí? No se trata, hermanos, de vivir una vida como nosotros queremos vivir. No se trata de un cristianismo como nosotros lo queramos vivir. Se trata de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios quiere formar en nosotros, su carácter, ¿sí? Quiere ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que viven en pecado, entonces, viven de acuerdo a su propia definición, viven según sus propios términos, viven según sus propios caprichos. Se trata de sus ideas, de sus conclusiones, de sus razonamientos, sus filosofías, su felicidad, sus placeres. Pero miren, no se queda ahí. La Biblia da una amplia definición de lo que es el pecado. Vayan a 1 Juan 5:17, la primera parte nada más. En la Reina Valera dice así: toda injusticia es pecado. Ahora, en la traducción en lenguaje actual lo dice más claro. Dice: todo tipo de maldad es pecado. Todo tipo de maldad. Ahora vamos a Santiago 4:17 en la traducción en lenguaje actual. Y este es un versículo que ahora sí es para todos nosotros y nos abarca a todos nosotros. Dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿qué dice, hermanos? Ya están pecando, ¿sí? Ya están pecando. Fíjese cómo lo amplía la palabra de Dios. Qué sencillo es. Vamos a Romanos 14:23. Bueno, le leo la última parte. Dice en Romanos 14:23, la última parte, dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Y en la palabra de Dios, este párrafo dice: todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. Pero ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que Pablo le está hablando a los cristianos en Roma y les está diciendo: hey, ustedes dicen ser cristianos, ¿no? Ustedes tienen la ley de Dios en sus corazones y conocen la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hagan en contra de su fe, en contra de sus creencias, eso es pecado. ¿Sí? ¿Qué hace el pecado, hermanos? Vamos más allá de la definición. Bueno,
el pecado contamina nuestra vida, ¿sí o no? Y el Antiguo Testamento lo describe muy gráficamente. Por ejemplo, en Isaías habla de que el pecado es como un trapo asqueroso, así lo define. Y se refiere a un paño hebreo ensangrentado por el periodo menstrual de una mujer, ¿sí? Así es como Dios ve el pecado, y es algo que contamina. En Primera de Reyes se describe como una plaga en el corazón del hombre. ¿Qué pasa con las plagas? Se dispersan, se multiplican, ¿sí? En la traducción lenguaje actual, en Ezequiel dice claramente que cuando nos acordemos de nuestra mala conducta y de todas las malas acciones por las que Dios nos ha rechazado, sentiremos ascos de nosotros mismos. Y esto habla de un darnos cuenta de la gravedad del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué una gravedad? Porque una de las cosas que Dios aborrece muy claramente es el pecado, hermanos. El pecado de nosotros. Pablo dice en Romanos que el pecado contamina la carne, pero no solamente la carne, también contamina el espíritu. Y una manifestación muy clara del pecado en el hombre es la rebelión. Se desafía a Dios. Dijimos, ¿no? ¿Qué es la definición más sencilla de pecado? Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Desobedecer sus mandamientos. Mire cómo lo dice Hebreos. Vamos a Hebreos 10:26, por favor. Hebreos 10:26. Reina Valera 60. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no. ¿Sí? Veamos este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos. Y mire, en Reina Valera habla de la voluntad. ¿Se fija? Voluntariamente, si pecáramos voluntariamente. Y fíjese cómo lo describe aquí en Hebreos 10:26 en Palabra de Dios para Todos. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. El 27 dice: si decidimos seguir pecando, otra vez, es una decisión, solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. ¿Se fija cómo el pecado nos hace enemigos de Dios? Ahora, ¿de qué nos está hablando? Muy claramente la palabra de Dios, que el pecado es una decisión propia. Tú no puedes echar la culpa a nadie más de que pecas. Esposas, no le puedes echar la culpa a tu esposo, ni modo. Es una decisión propia. Pero tampoco tú, esposo, le puedes echar la culpa a tu esposa cuando pecas contra ella. ¿Por qué? Porque es una decisión. Y la palabra de Dios dice claramente que si lo hacemos una decisión y una práctica, pues simplemente nos espera un juicio terrible. Y aquí la palabra para pecado, en este versículo de Hebreos, significa en el original una rebelión. Si decidimos seguir rebelándonos contra Dios, desobedeciendo a Dios. Ahora entendamos algo, hermanos, no es que Dios desecha al ser humano, no. El ser humano desecha a Dios primero, ¿sí o no? Piensen en esto. La salvación viene de Dios, pero nosotros la desechamos. Entonces, la Biblia dice que Dios también nos desecha y nos entrega a nuestras pasiones, a nuestras ideas, a nuestros rollos, ¿sí? El ser humano desecha a Dios primero y por consecuencia Dios les dará un juicio terrible en fuego eterno. Todo aquel que desecha a Dios, todo aquel que desecha a Dios, todo aquel que lo desprecia, ¿sí? Es el fin. El pecado manifiesta, hermanos, una particularidad. ¿Sabe cuál es? Ingratitud. Las personas que no son agradecidas con Dios, esa es una clave en las personas que están en pecado. Vamos a Proverbios 3:5.
La Biblia lo dice ahí claramente, Proverbios 3:5. Reina Valera. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y a qué se refiere esto? Hermanos, a que no salgamos con nuestros rollos, a que vayamos a la palabra de Dios. Lo sigue diciendo ahí: y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos fiamos de lo que nosotros creemos que está bien, o de lo que nosotros pensamos, o de las ideas que tenemos? Pero no se trata de nosotros, lo que vamos a decir, se trata de la palabra de Dios. ¿Qué Dios quiere para nosotros? ¿Qué Dios quiere transformar en nosotros? No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Una persona que es agradecida con Dios reconoce que tiene lo que tiene gracias a quién, a Dios. No gracias a que es inteligente, o que es trabajador, o que tiene un nombre o una posición. No, viene ese reconocimiento a Dios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del pecado? El pecado siempre va a contaminar, es rebelde, te hace ingrato, pero también, hermanos, es incurable, y la Biblia lo dice. El pecado es incurable. Vamos a Jeremías 13:23 en la Reina Valera 60. Jeremías 13:23. Mire la pregunta: ¿mudará el etíope su piel? O sea, alguien de piel color oscura ¿puede hacerla amarilla, blanca, morada, rosita? No. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Puede cambiar un leopardo sus manchas? La respuesta es no. Y dice la palabra de Dios: así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. La respuesta también es no. No podemos. Y tenemos que reconocer esa incapacidad, que por nuestras fuerzas no se puede. No se puede. Si no, ¿a qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? Si nosotros hubiéramos podido ser salvos o cambiar nuestra naturaleza. Cristo Jesús vino a morir en vano entonces, ¿no? Por eso el pecado, les digo, es incurable. Y solo por la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesucristo podemos vencer el pecado. Vamos a 1 Juan 1:7 en palabra de Dios para todos. Y quiero que noten esto, en este versículo, en el versículo 7, la continuidad. No habla de un evento que sucede y sucede, vamos a decirlo, una vez y ya siempre te tienes que olvidar del pecado. No, fíjense la continuidad. Dice: Dios vive en la luz y nosotros también debemos de vivir en la luz. Si continuamos viviendo en la luz, hay una continuidad ahí, ¿se fija? Si continuamos, ¿por qué? Porque podemos alejarnos de la luz, podemos meternos a las tinieblas también, ¿sí? Si continuamos viviendo en la luz, estamos todos unidos con Dios. Mientras vivamos en la luz, otra vez, habla de una continuidad. Mientras vivamos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continuará limpiándonos de toda maldad. Continuará. ¿No le da gusto eso? A mí sí, hermanos. A mí me ofrece seguridad esta palabra. Me da paz. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que voy a pecar el día de mañana, pero la palabra de Dios me dice: continúa en la luz. Y la luz habla de no esconder nuestros pecados. La luz habla de no esconder nuestros pecados, hermanos, de no ocultarnos, de no poner textos o excusas. No. Venir a la luz
es, aquí hay luz y los veo perfectamente a cada uno de ustedes. Pero si hubiera oscuridad, no los vería, o sería difícil verlos. Por eso dice, continúa limpiándonos de toda la maldad. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense bien, como cristianos tenemos que aceptar esta realidad, hermanos. Estamos en una lucha y seguimos pecando. No somos perfectos. El pastor Chuy en la serie, el pastor Chuy Olivares en la serie que está dando el domingo pasado, no el pasado, hablaba de algo que me ministró mucho a mí como pastor. Hablaba tanto al pastor como a la oveja y decía, hablaba de los errores de la oveja, pero también hablaba de los errores del pastor. Y había un balance muy hermoso. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los líderes o los pastores pues no se tienen que equivocar. Y yo no veo eso en la Biblia. Si usted lo encuentra, dígame. Pero yo no lo veo. Si decimos que no pecamos, ¿quién puede decir aquí que no peca, hermanos? Ninguno de nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero fíjese el 9, qué hermoso. Pero si admitimos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por ello. Bendito sea su nombre. Bendita sea la salvación que Él nos ofrece. ¿Sí? Si admitimos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Sabe qué pasa cuando admitimos nuestros pecados? Podemos llorar, podemos ser mansos, podemos ser quebrantados, podemos depender de Dios cuando admitimos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice claramente que Dios mira de lejos al soberbio, al que no admite, al que piensa que está bien. Dios lo mira de lejos. Una quinta afirmación sobre el pecado, hermanos, es que Dios lo odia. Dios odia el pecado. Y como Dios odia el pecado, Él no tiene una relación con los que practican el pecado, con los que practican la maldad. Ahora, esto me lleva a mí, cuando estaba haciendo esto, me lleva a mí a preguntarme, bueno, entonces, ¿cómo oro por aquella persona que le gusta pecar, pero que está en mi vida? Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tío, mi hermano, mi cuñado, mi cuñada, qué sé yo, hablando en general, no estoy hablando nada más de mi familia. ¿Cómo oro por una persona aquí? Así. Bueno, la Biblia es clara. Si Dios odia el pecado y también no tiene una relación con aquellas personas que practican la maldad, hermanos, es sencillo. Señor, apártalo del pecado. No lo dejes pecar. Interponte en su vida. ¿Sí? Esas son oraciones que vienen de la palabra de Dios sabiamente, en donde Dios no apelas a que Dios perdone sus pecados, apelas a que Dios lo obstruya, a que Dios déjale. Hay un versículo que dice que Dios nos traerá con cuerdas de amor. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Sabe a lo que se refiere con cuerdas de amor? Habla así como cuando enganchas a un pez. ¿Sabe cuál es el significado ahí? Que una vez que te agarra no te vas a soltar. ¿Cómo se daña un pez, hermanos? A los que, aunque sean en el Discovery Channel, han pescado, ¿eh? A los que han ido a Costco no, eso no se vale. Pero ¿cómo se daña un pez? Cuando se engancha el pez, entre más se resiste, más se daña, ¿sí o no? Entre más te resistas, Dios ya te tiene. Ya somos de Él. Y entre más te resistas, vas a estar como el pescado. Porque Dios, Él te va a traer con cuerdas de amor. Entonces, el salmista en el Salmo 5, versículo 4, en Reina Valera, dice esto claramente: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y miren la afirmación: el malo no habitará junto a ti. El que practica el pecado, hermanos, no va a habitar junto a Dios. No va a tener una relación con Dios. No va a tener una comunión con Dios.
Dios no lo va a escuchar. Fíjense que Dios no resiste a un hombre porque sea pobre. ¿Verdad que no? No vemos eso en la Biblia. Él ama especialmente a los pobres. Dios tampoco resiste a un hombre o a una mujer porque sean ignorantes. No. Él se preocupa por ellos. Dios tampoco resiste a una persona porque sea una persona lisiada o tenga una incapacidad. Dice la Biblia que Él ha hecho los ciegos, los sordos y los cojos. Tampoco Dios no resiste a un hombre porque esté enfermo. No. Dios no resiste a una persona porque sea despreciada por el mundo. No. Dios resiste solo a los que practican la maldad, a los que se complacen y viven en pecado. Viven en pecado. Eso sí, Dios los resiste, los aparta. Entonces, si nuestros familiares y nuestros amigos se deleitan en el pecado, tienen una vida de pecado, oremos sabiamente, hermanos. Señor, que suceda un milagro para que tú obres en su vida y que arranques el pecado. Ayúdale, Señor. Claro que es posible, ¿sí o no? Dios resiste entonces solo a los que practican la maldad. Y una verdad acerca del pecado es que afecta a todas las personas, afecta a toda la humanidad. Vamos a Romanos 5:12, por favor, en palabra de Dios para todos. Romanos 5:12. Dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Y ahí entre paréntesis, ¿ya? Para que no se les olvide, Adán. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Pero no el pecado de Abraham fue el pecado que se propagó, hermanos. Sí, se propagó. Pero aquí Dios no solo habla de la condenación, ¿sí? También muestra su regalo, muestra su gracia. El versículo 23 en Romanos 6:23, en traducción lenguaje actual, dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Que claro, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué queremos, hermanos? ¿La muerte o la vida eterna? Es obvio, ¿no? La vida eterna. Pero que quede claro que el pecado tiene un efecto en nosotros del que debemos estar conscientes. Nos hace ignorantes y ciegos espiritualmente hablando. El pecado nos deja sin discernimiento. Vamos a 1 Corintios 2:14, en Reina Valera 60. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Pues el que no es espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? El hombre natural no tiene discernimiento, no tiene esa capacidad, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente nada más. El pecado domina incluso lo que amamos y lo que ponemos en primer lugar, ¿sabía? Si no me quiere, vaya a 1 Juan 2:15, Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Se fija? Si tú amas al mundo y las cosas que están en el mundo, tu prioridad va a ser eso. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y está bien claro entonces, hermanos, que esto lo dice Dios. Por ejemplo, en Juan 3:19 dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Más las tinieblas que la luz. Qué triste, ¿no? Y una verdad del pecado, hermanos, es que domina al hombre que lo practica, ¿sabía? Lo hace esclavo. Aquí nada más hay, la palabra de Dios habla de dos tipos de esclavos: del esclavo por amor a Cristo,
o del esclavo que vive para sus pasiones y sus deseos. ¿Sí? Efesios 2 dice, porque en otro tiempo estábamos muertos en vuestros delitos, en nuestros delitos y pecados, porque seguíamos la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y así estábamos, en desobediencia. Dice la Biblia que éramos dominados por el diablo, y también nos llama hijos del diablo. Así como Dios tiene hijos, los hijos de Dios, así también el diablo tiene hijos. ¿Sí? ¿Verdad que sus hijos se parecen a usted? Sus hijos, ¿sí o no? Hay veces caminan como usted, se expresan como usted, hablan como usted, comen como usted. ¿Sí o no? Tienen muchas cosas de usted porque son sus hijos. Igual el diablo, sus hijos se parecen a él. Piensan en la maldad, en la detracción, en el engaño, en todo lo que no agrada a Dios. Pero los hijos de Dios quieren agradar a Dios. Vamos a Lucas 11:23. Porque si una cosa, hermanos, nos dice la palabra de Dios, es que nada más existe el bien y el mal. Nada más. Y mire qué distinción y qué determinación aquí en este versículo. Lucas 11:23, hablando del Señor Jesucristo, dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Déjeme leer eso en la traducción lenguaje actual, está más claro. Fíjese, el Señor hablándonos a nosotros. Si ustedes, hablándonos a nosotros, no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Pero fíjese aquí cómo se demuestra el estar de acuerdo con lo que hace el Señor Jesucristo. Si no me ayudan a traer a otros para que, ¿qué? Y ahí se pone bien claro, ¿sí o no? Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Qué cosas, ¿no? Qué sencilla es la palabra de Dios. O conmigo, dice Jesús, o en contra de mí. Y me sorprende lo que dice Pablo, por ejemplo, a los Corintios, en 1 Corintios 16:22, en la traducción lenguaje actual. Es muy fuerte, es muy determinante, pero es la palabra de Dios. 1 Corintios 16:22, en la traducción lenguaje actual, dice: si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. ¿Qué cosa? Qué fuerte está ese versículo. ¿Sí? Y les está hablando a los corintios, a los que se decían ser cristianos, pero no. Ustedes dicen ser cristianos, pero sus obras como que, su estilo de vida como que. Por eso les dice, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero si alguno de ustedes no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre vosotros. Qué determinante, qué claro. Y en sí es cierto, porque concuerda con lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 3:18, traducción lenguaje actual, Juan 3:18. Dice ahí: el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Qué bendición el que Dios se haya revelado a nosotros, hermanos. Qué bendición. Qué bendición que nosotros le conozcamos. Qué bendición en que estemos en Cristo, como dice la palabra de Dios. Pero qué maldición tan grande puede caer sobre el hombre, sino la maldición de no conocer o de no amar a Dios, de no amar al Señor Jesús. Y es muy triste pensar que aquellos que practican el pecado piensan que se pueden salir con la suya. Sí los ha visto, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero no. Que no habrá consecuencias por el pecado, cuando el pecado condena eternamente el alma en el infierno. En las noticias se leyó una publicación que decía así, fíjese: en la autopsia realizada a un hombre que llegó al aeropuerto de Los Ángeles, reveló que traía en su estómago 11 paquetes de goma que contenían cocaína, evaluada con más de $500,000. El forense
encontró que más de un paquete había fugado la cocaína en el estómago del hombre de 37 años de edad, quien murió de sobredosis repentina. A lo que los oficiales comentaron que esta era una forma común de transportar drogas ilegales. La policía dijo que el hombre se dirigía a Alaska. Cuando se bajó del avión en el aeropuerto, se desplomó y murió en el hospital más cercano. ¿Sí? Eso pasa con el pecado, hermanos. Podemos pensar que podemos retenerlo, podemos contener mucho en nuestra vida o poquito, así como la droga que este hombre llevaba. Pero siempre, siempre, siempre se va a fugar, se va a filtrar y nos va a matar. Instantáneamente o poco a poco. Siempre. El año pasado murieron, hermanos, en las estadísticas. Fíjese, estaba viendo las estadísticas, está sorprendente. 127 personas por minuto a nivel mundial. 127 personas. Es un promedio de 67 millones al año de personas que están muriendo, ¿sí? A nivel mundial. Esto a nivel mundial, una estadística que se sacó en el 2022. ¿Saben cuántas nacieron? 134 millones. Más, ¿no? Un promedio de 254 personas por minuto a nivel mundial. Y esto es una estadística de hace 2 años. Entonces, ¿saben cuántas personas actualmente somos, hermanos? 8 billones 218 mil millones 500 mil habitantes. En eso andamos. 8 billones con 218 millones. Somos un montón ya. ¿Sí o no? Muchos. Pero ¿sabe cuál es la realidad de esto? Que todos vamos a morir. Va a llegar un día en que todos nos vamos a presentar delante del Señor para dar cuentas. ¿Sí? Y quiero terminar con una pregunta más importante, hermanos. ¿Qué hacemos respecto al pecado entonces? A mí en lo personal, viendo todo el daño, hermanos, que el pecado hace y va a seguir haciendo en aquellos que se entregan y se dejan llevar por él, me impacta lo que dice Romanos 4:7 en la traducción lenguaje actual. Romanos 4:7 en la traducción lenguaje actual dice: qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. ¿Usted es feliz? Amén. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Si hay una seguridad en Cristo, hermanos, es la seguridad de la salvación. Eso es seguro en Cristo, cuando nosotros estamos en la vid. Porque separados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Eso es lo que Jesús está tratando de decir en el Sermón del Monte. El pecado es un problema tan grande que tú no vas a poder con él. Pero ya soy cristiano, ya entregué mi vida a Dios. Ok, qué bueno. Pero si hay la mínima mancha de indiferencia o consentimiento al pecado en nuestras vidas, nos puede pasar lo que le pasó a ese hombre que transportaba drogas en el aeropuerto. Creemos que podemos retenerlas, podemos todavía contener el pecado, juzgar con el pecado, y no podemos consentir el pecado en nuestras vidas, porque si lo hacemos, hemos perdido en parte, hermanos, el sentido de gratitud hacia Dios. Y eso es un síntoma evidente de que nos estamos entregando más al pecado, ¿sí?, que a Dios, cuando no somos agradecidos. Y todos sabemos que tener el corazón para Dios habla de hechos, habla de obras, habla de una demostración hacia Dios. Mire, espero que al recordar o ver lo que el pecado hace en la vida del hombre, estemos agradecidos, hermanos, por su perdón. Porque
Cuando la palabra de Dios dice qué feliz es el hombre a quien Dios perdona, eso es lo que debe de traer a nuestra vida. Una felicidad de que hemos sido limpios, de que hemos sido salvos, de que ya Dios se olvidó de nuestros pecados. Hermano, pero ¿cómo venzo esas áreas en las cuales de repente soy débil y situaciones con las que batallo y se siguen dando? Bueno, esa es una lucha que siempre vamos a tener. Lo vimos. Vamos a tener una lucha constante. Pero ¿cómo trato el pecado en mi vida entonces? Bueno, primero, recuerda que has sido perdonado. Eso es bien importante. Hemos sido perdonados. Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ha perdonado de todo pecado, de toda ofensa, de todo error. Pero esto no es una licencia para seguir pecando, no. Al contrario. El recordar que Dios en su grande misericordia nos ha perdonado es una seguridad. Es algo que nos da firmeza y nos da una convicción para no seguir pecando, para salir del error. Y segundo, reconocer, ¿sí? Hermanos, reconocer que tenemos el poder para decir no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, tenemos ese poder. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Sí? Yo no le tengo que decir a mi esposa: hey, haz morir lo terrenal, esos gritos, eso que no me agrada, todo eso, tú hazlo morir. No. Cada quien debe hacer morir lo terrenal, lo que nos aparta, lo que nos aleja de Dios. Y la principal causa es el pecado, hermanos, en nosotros. Que vamos a batallar. Es un hecho. No tenemos que cegarnos. Es una realidad. Pero este verbo, haced morir, es una palabra muy fuerte y propone que no debemos simplemente suprimir o controlar o portarnos bien cuando alguien nos esté viendo. No queda ahí. Habla de eliminar, de exterminar completamente. ¿Sabe qué nos obstruye en que Dios manifieste su poder? El pecado. ¿Sabe qué nos obstruye en tener una relación más íntima con Dios en nuestra vida? El pecado. Pero la Biblia es muy clara: hagan morir lo terrenal en vosotros. Lo que nos aparta, lo que nos dirige o nos encamina al mundo en lugar a las cosas eternas. Háganlo morir. ¿Sí? Déjenme decirles un secreto que leí de un pastor que dijo algo muy sencillo pero muy profundo. ¿Saben cómo le pueden decir no al pecado, hermanos? Bien sencillamente, cuando le decimos sí a Dios. Porque lamentablemente cuando le decimos sí al pecado, le estamos diciendo no a Dios. ¿Sí o no? Estamos diciendo no a Dios. El pecado luchará contra lo que tú y yo sabemos que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. El pecado va a estar ahí, luchando en contra de eso. En lo que haya virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza, ahí va a estar el pecado tratando de obstruirnos y dependiendo, hermanos, obstruirnos para depender del dominio que el Espíritu Santo pueda tener en nuestra vida. Vas a decir sí a una cosa, pero acuérdate, le estás diciendo no a la otra. Y de nosotros depende. ¿A qué le decimos que sí? ¿A Dios? Pero si le decimos que sí a Dios, entonces le vamos a decir no al pecado. Pero le decimos sí al pecado, automáticamente le estamos diciendo no a Dios. Entonces el pecado lo tratamos de manera dramática, como dice la palabra de Dios: sácalo y échalo de ti, hazlo morir. En las áreas, hermanos, que nosotros estamos o hemos batallado, tenemos que tener un enfoque directo en esas áreas.
cualquiera que sea, porque el Espíritu Santo, yo estoy seguro que les está hablando a cada uno de ustedes. ¿Sí? Hay una historia con la que voy a terminar, escúchenla, es una historia bien interesante, bien hermosa, me gustó mucho. Esta historia es irlandesa y cuando se refiere a ella es un símbolo de señorío, es un símbolo de gobierno, de realeza. Se llama la mano roja de O'Neill, la mano roja de O'Neill. En Irlanda la historia nos cuenta que había territorios que se les daba a ciertos nobles y ellos gobernaban ese territorio. Uno de esos territorios se le llamó o se le llama la mano roja de O'Neill. Es el lema de la antigua línea de los O'Neill. ¿Por qué? Cuenta la historia, esta es una historia verdadera, que había un grupo de personas que iba en una expedición a Irlanda y llegaron en botes. Y cuando se dieron cuenta de que la tierra no había sido reclamada por nadie, la tierra que estaban viendo ahí desde el mar, el capitán de todos ellos les gritó a todos: hey, todos aquellos que se acercaban con sus botes, con su familia, hey, escúchenme, el primero que ponga su mano sobre la tierra sería el que la poseyera y se convertiría en el noble y en el poseedor de esa tierra. Uno de los hombres, jefe de la familia, se llamaba O'Neill, de quien descendía no solo un clan O'Neill, sino también los príncipes del Ulster. Ulster es una parte en el mapa que habla de esto, hermanos, y usted puede leer la historia. Y O'Neill estaba decidido a conseguir esa tierra. Por eso, cuando el capitán dijo esto, él frenéticamente remó y remó y remó con todas sus fuerzas, pero había otro que era más rápido que él y se iba acercando y acercando hasta que se le emparejó y después lo fue dejando atrás, lo rebasó. Y cuando este barco rival tomó la delantera y estaba próximo a llegar a la costa, O'Neill en su barco no iba muy atrás, ¿sí? Su biografía dice y escribe estas palabras, el biógrafo: con una mirada sobria que mezclaba ira y triunfo hacia el barco rival que lo iba viendo adelante, O'Neill, de carácter fuerte y de mente férrea, dejó caer los remos. Y todos pensamos, ¿se dejó vencer? No. Tomó un hacha de guerra y se cortó una de las manos que había usado recientemente para remar y la arrojó a la orilla que decidió poseer. Esto es cierto. Se cortó la mano, agarró la mano y la aventó. Dice el biógrafo: la mano ensangrentada es la insignia de la dignidad en general de este clan, la insignia de los unidos, que por ganar esa tierra estaban dispuestos a perder hasta una mano. Hermanos, esta es una historia real y este hombre hizo un sacrificio muy notable para poseer algo terrenal. Pero la pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a hacer tú y yo para obtener esa plenitud, esa bendición divina que Jesús nos ofrece? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque el mandamiento es claro: sácalo y échalo de ti. Póngase de pie, hermanos. Señor, yo sé que a cada uno de nosotros nos has hablado conforme a nuestra necesidad. Señor, he administrado nuestros corazones. Tu palabra es muy clara cuando nos dice que la paga del pecado es muerte. Y yo sé que algo que quieres hacer en nosotros, en esta congregación, Señor, es santificarnos, es acercarnos a ti. Muchos de nosotros ponemos pretextos, ponemos excusas, anticipamos, Señor, o decimos o creemos
Cosas que no están ni siquiera en tu palabra. Y no se trata de eso, se trata de obedecerte a ti. En esta historia, este hombre hizo lo impensable para ganar algo terrenal. Algo terrenal. Que lo que nosotros, Señor, que lo que tú en nosotros has puesto tu dedo, has puesto la convicción, los pecados que nos han detenido, Señor, la pereza, la flojera, lo que está impidiéndonos, Señor, recibir tus bendiciones, que propongamos en nuestro corazón quitarlo, así como este hombre quitó una mano en lo natural. No importa que sea nuestra mano derecha, nuestro ojo derecho, nuestro pie derecho, como símbolo de lo mejor que tenemos. No importa, Señor. Tú háblanos, tú ministranos. Que tu Espíritu Santo, Señor, constantemente esté ahí para guiarnos, para fortalecernos, para redarguirnos, para animarnos en que es mejor, Señor. Es mejor las cosas eternas que las cosas materiales. Ayúdanos a ser menos terrenales. Ayúdanos, Señor, a no deleitarnos en el pecado. Padre, a cada uno de los que estamos aquí, tú ministras, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.